Buenos días, estimados padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a la actividad del día de hoy denominada Leemos sobre las plantas, perteneciente al área de comunicación. En la actividad anterior tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Podemos cultivar algunas plantas en casa? ¿Cuáles? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de conocer algunas plantas para cultivarlas en casa. Por lo tanto, nuestra meta será leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar por qué habrá sido escrito. Empecemos. Antes de iniciar la actividad del día de hoy, tenga a la mano el texto del cuaderno de trabajo de comunicación 4. Está ubicada en la página 145 y tiene como título Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Lee lo que dice Nancy. Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus beneficios. Y no te imaginas. En mi cuaderno de trabajo de comunicación 4 encontré un texto interesante. ¿Te gustaría saber de qué trata? Estoy segura que sí, ¿verdad? Veamos. Tenemos que ubicar, como ya lo había mencionado anteriormente, este texto ubicado en tu libro de comunicación. Veamos. Revisa el título del texto que leerás y luego responde estas preguntas. ¿Cuál será ese título? Excelente. Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Ahora respondamos. ¿Cómo te diste cuenta de que ese era el título? En mi caso, yo me di cuenta de que ese era el título porque son las letras que más llaman la atención en todo el texto y están ubicadas en la parte central. Ahora, ¿a qué se referirá el título? ¿Qué es lo que te puede dar a entender este título? Es decir, ¿de qué tratará el texto únicamente leyendo el título? Obviamente, sobre las plantas o hierbas aromáticas que nosotros podemos tener en casa. Y finalmente, ¿cómo está organizado el texto? El texto tiene imágenes y textos que tienen diferente tamaño de letra, ¿verdad? ¿Qué más puedes observar tú aparte de lo que te acabo de mencionar? Colócalo en estas líneas. Ahora, comencemos con la lectura de la ficha Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Recuerda que para poder realizar una lectura debes buscar un lugar cómodo y tranquilo. Empecemos. Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa: perejil, culantro, menta, orégano, albahaca. Te darán muchos beneficios en tu hogar, ya que puedes utilizarlas como aroma, remedios caseros o en la cocina para darles gusto a tus comidas. Es una gran idea cultivar en nuestras casas diferentes tipos de hierbas, ya que no requieren de un gran cuidado y demoran muy poco en crecer. Aquí te mostramos cómo puedes sembrar la albahaca, el perejil, la menta, el culantro y el orégano en 5 sencillos pasos. 1. Toma un recipiente de poca profundidad y que tenga 4 o 5 agujeros en la base. 2. Vierte grava, es decir, piedras pequeñas o arena hasta la mitad del recipiente. 3. Haz agujeros de 2 centímetros en la tierra y coloca 2 o 3 semillas por agujero. 4. Echa un poco de tierra con fertilizante y presiónala con tus manos. Y finalmente 5. Riega la maceta moderadamente y asegúrate de que esté al aire libre. Muy bien, mis queridos niños y niñas, hemos terminado de leer el texto. Ahora,
Observa cómo está organizada la información del texto y responde: ¿cuántos tipos de letra han usado para distinguir la información? Veamos. En el título nada más observo yo 2 tipos de letras, que es hierbas aromáticas que puedes y luego plantar en casa. Es decir, únicamente en esta parte ya hay 2 tipos de letras. ¿Qué otros tipos de letras encuentras tú? Debes colocar el número en esta parte. ¿Te diste cuenta? El texto que acabas de leer es una infografía. La infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Ahora vas a completar el siguiente organizador visual, el cual está relacionado a esta infografía. Veamos. En primer lugar, aquí vas a escribir el título o titular del texto, que en este caso sería hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Ahora, quiero que prestes mucha atención a todos los textos que hay en la infografía, ¿ok? ¿Qué información te proporciona el texto? Por ejemplo, puedes poner 1 y escribes qué información te proporciona esta parte del texto. 2. ¿Qué información te proporciona este texto? Y 3. ¿Qué información te proporciona esta parte del texto de la infografía? Recuerda que solamente es colocar el tema del cual se habla en esos textos, más no tienes que copiar todo el texto. Ahora, presta mucha atención a la imagen central. ¿Cuál será? Excelente. Es la imagen más grande de la infografía. Toda infografía debe tener una imagen central que es muy grande y llamativa. En este caso va a ser la macetita. Ahora te pregunto, ¿qué información te brinda esa macetita con solo mirarla? ¿De qué tratará ese texto únicamente observando esa imagen? Coloca en estas líneas. Seguimos. Presta ahora mucha atención a las imágenes que acompañan a la imagen central, es decir, estas imágenes pequeñas y las que están aquí. Estas también son imágenes que están en la infografía, mas no son la imagen central y principal. Esas imágenes, ¿qué información te brindan? Ahora veamos la parte inferior de la infografía, que es esta de aquí. ¿De qué trata esta parte inferior de la infografía? ¿Qué información te brinda? Y finalmente responderás la pregunta: ¿de dónde se habrá obtenido este texto? Esa información la vas a obtener de esta partecita, que ahora recordaremos cómo se llamaba. Luego de haber completado nuestro organizador visual, responde la siguiente pregunta: ¿para qué el autor de esa infografía utilizó esta imagen en el texto? ¿Por qué quizá no utilizó un sol, un paisaje o algo? ¿Por qué tuvo que utilizar una macetita? Explícalo con tus propias palabras. Ahora, lee con atención esta información que nos proporciona el texto y responde: ¿para qué habrá colocado esta información el autor del texto? Volvamos a leer. Dice: 1. Toma un recipiente de poca profundidad y que tenga 4 o 5 agujeros en la base. 2. Vierte grava, es decir, piedras pequeñas o arena hasta la mitad del recipiente. 3. Haz agujeros de 2 centímetros en la tierra y coloca 2 o 3 semillas por agujero. 4. Echa un poco de tierra con fertilizante y presiónala con tus manos. Y 5. Riega la maceta moderadamente y asegúrate de que esté al aire libre. Ahora volvamos a la pregunta: ¿para qué habrá colocado esta información el autor del texto? ¿Qué nos está aconsejando a realizar en casa? Muy bien. Esas ideas que tú tengas, colócalo en esta parte de tu ficha.
Responde. ¿De qué trata esta infografía que acabas de leer? ¿A quiénes estará dirigida? ¿Para qué habrá sido escrita? Y ahora revisa nuevamente la infografía y observa cómo está organizada. Te propongo el siguiente reto. A esa infografía, ¿qué cambios tú le harías para que, según tu criterio, esté mucho mejor organizada? Escribe esos cambios en estas líneas. ¿Crees que es importante el cultivo de esas plantas? Sí o no, colocas aquí. Y ya sea sí o no, escribe por qué crees eso con 2 razones escritas con tus propias palabras. Ahora recordemos partes de la infografía. Seguramente te has dado cuenta de que la infografía tiene 1. Un título o titular que expresa el tema del que trata la infografía. 2. Un texto, es decir, proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. 3. Cuerpo. Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas, etc. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. 4. Fuente. Indica de dónde se ha obtenido la información. Y finalmente, créditos, que en este caso la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación 4 del Minedu. Reflexiona sobre la importancia de combinar tipos de letras, imágenes y distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. Es decir, recordemos que en una infografía es importante que nosotros combinemos estos 3 aspectos: los tipos de letra, las imágenes que vamos a colocar, tanto la imagen central como las diversas imágenes que acompañan al texto, y la distribución de la información en el texto. A veces, en una infografía no solamente se habla, por ejemplo, de los beneficios de la planta, sino también se orientan sobre varios temas relacionados al central, ¿verdad? Ahora, luego de haber realizado esta reflexión, ubiquemos en la parte inferior los verbos. ¿Qué vas a hacer? En tu libro vas a encerrar o subrayar los verbos que hay en esta parte del texto, que son toma, vierte, haz, echa y riega. Te pregunto, ¿qué función cumplen estos verbos? Muy bien, su función es orientar o persuadir al lector a que realice una plantación en casa, ya que utilizando estos verbos de modo imperativo te está aconsejando que lo haga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos responder en esta parte de la ficha. Reflexiona. ¿Cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer? ¿Qué es lo que podrías hacer en casa ahora que ya tienes mucha más información sobre las plantas o hierbas aromáticas? Escríbelo en tu ficha. Finalmente, vas a investigar y responder en tu cuaderno. ¿Por qué investigar? Porque a veces cuando nosotros aprendemos un tema es importante que busquemos también información en otras fuentes. Entonces, el día de hoy, primero vas a compartir con los miembros de tu familia la información que acabas de leer y luego le preguntarás: ¿serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Qué beneficios nos brindan las hierbas aromáticas? ¿Qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa? Y finalmente, dibujarás o pegarás 2 hierbas aromáticas. Recuerda que esta parte de la ficha no debes responderla en tu ficha, sino debes realizarla en tu cuaderno y es necesario que no olvides mandar la foto de tu evidencia o tu trabajo realizado. Reflexiono si logré los aprendizajes propuestos para hoy. Al leer la infografía, 1. ¿Ubiqué información en diversas partes del texto? ¿Lo logré o necesito ayuda? 2. ¿Relacioné la información con las imágenes que proporciona el texto?
3. Ubiqué cómo estaba organizada la información de la infografía. 4. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. 5. Expliqué con mis propias palabras el propósito del texto. 6. Expresé con mis propias palabras la función que cumple la imagen central de la infografía. Y, finalmente, expliqué a mis familiares sobre la utilidad de la información del texto. Recuerda responder con mucha honestidad. Evaluación de la clase de hoy. Querido y querida estudiante, recuerda que luego de terminar tus actividades, debes enviar un audio mencionando brevemente qué es lo que has aprendido en la clase del día de hoy. También puedes comentarme qué es lo que más te ha gustado aprender. Tú puedes. Muy bien, niños y niñas. Hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Me despido agradeciéndote por la atención que estoy segura has tenido a lo largo del video. Espero que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto.